Bendiciones, queridos. ¿Cómo están? Hemos llegado para compartir un matecito. El mate con fe está compartiendo una palabra. Este día vamos a estar hablando acerca de el llamado de Dios. El llamado de Dios, y nos vamos a referir a la vida de Mateo, o también conocido como Leví, ¿ya? Así que gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Así que se lo damos, Marco, de vuelta. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Pastor José Raúl Gómez. Bendiciones, varón. Mi hermana Carmen Gloria, bendiciones. Pastor Mauricio Matus también. Gloria a Dios, varón de guerra. Estefi, Dios te bendiga. Mi hermana Gloria, bendiciones. Mayerly, Dios te bendiga. Maquita Chávez, bendiciones para tu día. Buenos días a todos nuestros hermanos amados que se están conectando ahí. Y aquí estamos. En la mañana tuvimos un tiempo maravilloso, saboreando la victoria. Fue tremendo, tremenda la bendición. Dios te bendiga. También, a ver quién se está añadiendo más ahí. Mi hermana Karen Álvarez, bendiciones. Pastora Martita Martínez, bendiciones, buenos días. Un mate con fe. Vamos con el mate con fe, dice el Pastor Mauricio Mato. A ver qué dice el Pastor Mauricio Mato. Vamos con el mate con fe. Un gran abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones, mamado. Gloria a Dios. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué más nos llegó? Bueno, vamos a compartir entonces la publicación. Vamos a compartir la publicación. Aquí está, a ver. Aquí estamos iniciando. Ahí está, ahí me llegó. Compartir. Hay que compartir esto porque es la manera de que pueda llegar a otras personas. Un mate con fe. Ahí está. Ya. Gloria a Dios. Sí, hermano, sí. Esto es así. Hoy en día estamos usando los medios, así que hay que usarlo también el compartir. Dios te bendiga, mi hermano Alfredo. ¿Dónde andas, Alfredo? ¿En qué lugar estás? Bendiciones en este día. Mira, Danielita, Dios te bendiga, bendiciones, cariños para ti, Danielita Rivera. Bendiciones. Bien, amados, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, porque estamos juntos, porque estamos conectados y porque vamos a recibir palabra. ¿Qué le parece? Bien, Pastor Mauricio Matos, yo compartí, ahora recibir la bendición. Gloria a Dios. Mi hermana Andrea Gómez, Dios te bendiga ahí en Catamarca. Mi hermana Andrea Gómez, bendiciones para tu vida. Amados, vamos a orar, así que le voy a pedir a nuestra hermana Gloria de Curicó que levante la oración, amén. Así que puedo orar, mi hermana Carmen Gloria, la escuchamos, sería bueno escucharse ahí y poder orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, gracias por este tiempo maravilloso. Bendecimos esta mañana, bendecimos este tiempo, Señor. La palabra va a correr, la palabra va a fluir en este día, Señor, y tú traerás respuesta a muchas vidas, a muchos corazones, en el nombre de Jesús. Señor amado, hoy vamos a estar compartiendo acerca del llamado de Dios. Señor, quiero pedirte que trabajes en esta área, en los corazones, por la palabra de mis hermanos, Señor amado, en cada vida, cada corazón. Señor, sea ministrado y sea tocado en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Mi hermana Maricel Suazo, bendiciones. Estefi Prado, Dios te bendiga. Bendiciones en este día. Estamos en un mate con fe. Bien, Lucas capítulo 5, verso 27. Mire lo que dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándole todo, se levantó y le siguió.
Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremendo, ¿no? Tremendo. Voy a llevarlo a a Mateo, capítulo 9, verso 9, que dice, es el mismo llamado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he allí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Muy bueno, muy bueno. Y por último, Marcos capítulo 2, verso 13. Dice que Jesús volvió a salir al mar y la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer, dijo: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué come con pecadores? Al oír esto, dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el llamamiento de Mateo o de Leví está registrado en el Evangelio de Marcos, de Lucas, y está registrado también en el Evangelio de Mateo. Qué interesante. Lo que me llama la atención, amados, es que dice la Escritura que este hombre estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y que era publicano, que era pecador. Pero estaba ahí sentado en el banco de los tributos públicos, es decir, que tenía una posición de recursos económicos, porque el que estaba sentado ahí, el que trabajaba ahí, ganaba dinero porque trabajaba para los romanos, pero al mismo tiempo robaba. Y qué interesante que él escuchó el llamado y dejó todo y le siguió. Interesante, ¿no? Claro, es muy interesante. ¿Usted se recuerda una lectura pasada que nosotros tuvimos en Lucas? Cuando Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Se acuerda usted de esa lectura, cierto? Estábamos en Lucas, estábamos leyendo eso en la lectura devocional. Y cuando Juan el Bautista estaba predicando la palabra, Juan el Bautista era un predicador de arrepentimiento. Entonces cuando él predicaba, le decía a la gente: ustedes son una generación de víboras. Ustedes son una generación de víboras. ¿Qué le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y yo les compartí a ustedes que generación de víboras se refería a gente que todavía estaba bajo la descendencia de Adán, que había sido engañado por la serpiente, por la víbora, por Satanás el diablo en el huerto. Entonces de generación en generación fue pasando, y la generación de víbora representa a un grupo de personas que están instruidos por la serpiente, que quieren llevar una vida espiritual, pero de religiosidad, de hipocresía, de engaño y de maldad.
Y qué interesante que para ser libre de esa generación de víboras, yo me puedo libertar a través del arrepentimiento. Ahora, para yo poder arrepentirme de ser una generación de víboras, necesito reconocer que he querido llevar una vida de espiritualidad, de mentira, de engaño, de religiosidad, con apariencias. Y eso es lo que mucha gente del pueblo de Israel estaba viviendo. Y es lo que nosotros muchas veces vivimos, una vida de engaño, de apariencia, de religiosidad. ¿Le pasa a usted o no? ¿O le pasó? Que teníamos apariencias, aparentábamos espiritualidad, pero teníamos engaño, teníamos mentira, teníamos maldad. Así que en el nombre de Jesús, Juan el Bautista está predicando y yo te predico en esta mañana y te digo: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero yo te lo digo con más humor, amado. Es decir, revísate en qué parte de tu espiritualidad hay engaño, en qué parte de tu vida de fe hay hipocresía, en qué parte de tu vida de fe hay maldad. ¿Ya? Ahora recuerda esa lectura que dice que Juan el Bautista estaba predicando, y cuando él estaba predicando, dice que vino a él y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Algunos dicen que los publicanos que fueron a Juan el Bautista para ser bautizados, entre ellos estaba Mateo, Zaqueo, publicanos que fueron a Juan el Bautista, que se sintieron tocados por la predicación de Juan al arrepentimiento. Porque acuérdense que Juan el Bautista lo que hacía es que estaba preparando el camino del Señor. Entonces, para que tú, amado, puedas aceptar y actuar y recibir el llamado de Jesús para seguirle, primero tienes que estar bajo una convicción genuina de arrepentimiento. Primero hay que estar bajo una convicción genuina de arrepentimiento, es decir, querer, amados, verdaderamente dejar de hacer aquellas cosas en la posición en la cual tú te encuentras, que son extorsión, que son engaño, que son defraudación para otra persona, pero lo más terrible, un engaño para tu vida de fe. Un engaño para tu vida de fe. Amén. Así que, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, en esta primera parte, lo que yo te quiero dejar claro, amados hermanos, es que el llamamiento de Leví no es solamente que Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme, sino que de alguna manera en Mateo ya había un deseo de arrepentimiento. Él ya se había ido a preguntar a Juan qué tenía que hacer. Amén. Ahora fíjese que recuerde que el mensaje de Jesús era el mismo que el de Juan. El mensaje de Jesús era arrepentimiento. Lo predicó también Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos es acercado. Después viene Jesús predicando el arrepentimiento: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos es acercado. O sea, era el mismo mensaje. Ahora Mateo es llamado discípulo con Jesús. ¿Por qué? Porque mostró una actitud diferente al llamado de Jesús. Y lo interesante es que él se levanta, dice la Escritura, que él estaba sentado al banco de los tributos públicos, una posición de destaque, de importancia, de recurso, y dice que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y eso es lo que yo te quiero decir en este día. ¿Cuáles son las cosas donde tú tienes que dejar? ¿Qué cosas tú tienes que dejar para seguir al Maestro? Hay cosas que tú tienes que dejar, que usted sabe. Hay cosas que te han impedido seguir a Jesús. Tú las conoces. Amén. Hay cosas que por años te han impedido seguir a Jesús. Hay cosas que por años te han impedido seguir el llamado. Tú sentiste el llamado, e incluso más. Te arrepentiste, te bautizaste. Pero este llamado que está haciendo aquí, escuche bien Jesús a Mateo. Mateo está ahí, sentado en el tributo. Pero Jesús venía aquí, hermano querido, de sanar a un leproso,
de la pesca milagrosa. Jesús venía de hacer la obra, Él estaba haciendo ya la obra. El llamado para Mateo era un llamado para dejar de ser multitud y ser discípulo. El llamado que yo te quiero hablar en este día no es un llamado para la salvación. No, es un llamado para ser discípulo. Mateo estaba aquí, ya estaba siguiendo a Jesús, había seguido a Juan el Bautista, ya se había bautizado, pero mantenía su posición. Ya no estaba cobrando más de lo que era debido, pero estaba en su posición. Estaba en su posición. Pero viene Jesús pasando por ahí y lo llama. ¿Para qué? Para ser su discípulo. ¿Y cuál era el llamado para ser discípulo? ¿Sabe cuál era el llamado? A estar más cerca de Jesús. Y yo estoy sintiendo que en este tiempo Dios está llamando a mucha gente, a muchos hermanos bonitos, muchos hermanos preciosos, a estar más cerca de Jesús. No es solo ser parte de la congregación que ve el mover de Dios, que ve los milagros, que ve la cura, que ve la sanidad, que ya está salva y que está bien. Jesús te salvó, amén, gloria a Dios. ¿Estás viendo el mover de Dios? Amén, gloria a Dios. Pero ahora viene un llamado a estar más cerca, a seguirle, a caminar con Él, a estar con Él. Y el llamado de Mateo dice que él, cuando escuchó ese llamado, dice que lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Porque puede ser, no sé, por alguna extraña razón, puede ser, amado. Puede ser que tú creíste en Jesús, te salvó, pero no le estás siguiendo. No le estás siguiendo. Y hay una palabra que está en Juan, la vamos a leer. Juan capítulo 12. Espero que sea Juan 12, porque de repente uno se olvida de los capítulos, los versículos, pero aquí está bien. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, amados, la diferencia con este llamamiento que Jesús le estaba haciendo a Mateo ahora era un llamado para servicio. Era un llamado para servicio. Era un llamado para una obediencia mayor. Era un llamado para compromiso. Era un llamado para que Mateo estuviera donde iba a estar Jesús. Era un llamado para que Mateo pudiera estar más cerca. Para que Mateo pudiera ser parte de. Amén. Entonces Jesús habla ahí en Juan y dice que el grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir para llevar fruto. ¿A qué cosas tú tienes que morir? ¿A qué cosas murió Mateo para llevar fruto? A veces, hermano querido, va a haber que dejar un trabajo para llevar fruto. Mateo tuvo que dejar este trabajo para transformarse en un discípulo. A veces el ser un discípulo de Jesucristo te va a costar dejar un trabajo y tomar otro. No que tengas que dejar el trabajo para dedicarte tiempo integral, a no ser que Dios tenga un llamado para eso, para tu vida, más adelante, después que hayas sido llamado, formado, no sé. Puede ser, pero en el futuro inmediato, cuando tú vienes a Cristo, no. Pero cuando tú a lo mejor estás en la fe, ya estás maduro, Dios te puede llamar, y no sé, y tu pastor te puede mandar a instruirte, un seminario, una escuela de misiones, puede ser, no sé. O incluso está para servirle en algún propósito, temporalmente o esporádicamente. Pero él tuvo que dejar un trabajo porque ese trabajo le estaba estorbando en el llamado, y siguió a Jesús. Yo conozco casos de hermanos que han tenido que dejar trabajo porque el trabajo ha estado haciendo impedimento, porque en el trabajo habían cosas que estaban pasando que no correspondían. Y han tenido que dar un paso al costado aunque el trabajo sea bueno. Y luego Dios ha abierto otra puerta de trabajo y ha posicionado a esa gente en un lugar de trabajo. Pero Mateo tuvo que dejar el trabajo. Tuvo que morir a esa posición.
Tuvo que morir a esa plata, a esos recursos que le iba a llegar. Y dice que si Mateo no tomaba esa decisión iba a perder su vida. ¿Por qué es más importante, hermano, que te pierdas podrido en plata o que sigas a Jesús y tengas los recursos suficientes? ¿Se acuerda que le conté el caso de una persona que yo le hablé que estaba robando petróleo y le hablé y esa persona se enojó y se fue? Seguirá robando, lo más probable. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Se da cuenta? Amén. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero saludar porque se han añadido más hermanos. Nuestra hermana Kenita Ortiz, buen día, bendiciones. Para usted, gracias. Ayer tuve una tarde maravillosa. Hoy en mi trabajo escuchando. Amén. Dios te bendiga, hermana Kenita. Hermana Kenita tomó la cena del Señor ayer. Gloria a Dios. Y fue nuestro hermano Claudio y nuestra hermana Flor que la fue a ministrar a Nonguén. Gloria a Dios. Valeria, mi hermana Valeria, ahí en Lautaro. Dios te bendiga. Bendiciones para tu vida. Está también ahí, que llegó Pastor Mauricio Matus con el Dante, está ahí. El Pastor Mauricio Matus tiene un perrito que se llama Dante, y por eso que lo coloca ahí, un perrito como sticker. A ver, gloria a ti, mi Señor. Mi hermana María Elena Opaso, bendiciones. Mi hermana María Elena, Dios te bendiga. Bendiciones para ti, para tu familia. Saludamos a Omario Peña, Dios te bendiga, Omario, bendiciones. Mi hermana Jocelyn Esther Castro, Jocelyn, Dios te bendiga. Bendiciones para tu vida. Saludamos a alguien que nos escribió, mi hermana Patricia Ebles. Pastor Iván, Dios te bendiga. Mi hermana Yvonne Angel de John Billy en Santa Catalina, Dios te bendiga, bendiciones. Mario Salvatierra, Dios te bendiga, querido, bendiciones, saludos. Héctor Jeremías, Dios te bendiga, Héctor, bendiciones para tu vida. Y hasta ahí llegamos con los saludos y continuamos, amén. Karen Álvarez, amén. A dejar de ser de la multitud y empezar a seguir nuestro llamado. Sí, amado, mire, quizás, a ver, lo que voy a decir, tómelo bien. Quizás a veces nosotros tenemos un buen trabajo, pero ese trabajo te limita a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te quita tiempo, no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para tu familia. Y está bien, obviamente el trabajo quita el tiempo. Sí, es verdad. Pero Dios te va a hablar a tu corazón acerca de ese trabajo, acerca de esa actitud, acerca de eso que tú estás viviendo, como le habló a Mateo. Jesús le habló directo a Mateo. Le dijo, levántate, sígueme. Y Mateo se levantó. Sí, lo impresionante de esto es que Mateo se levanta y le sigue. Y Mateo luego se transforma en un escritor. El evangelio de Mateo es este mismo Mateo que se levantó y que le siguió, que conoció a Jesús como rey. Y luego escribe 28 capítulos y nosotros conocemos el evangelio de Mateo. Ahora fíjese bien que dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Nuestro concepto, amados, nuestro concepto de cómo nosotros miramos la vida de fe, de cómo vemos a Dios. A veces pensamos que Dios está a favor de nuestra vida, de lo que nosotros queremos de nuestra vida, y muchas veces el desafío de Dios para nosotros es perder nuestra vida para hallar la vida que Él tiene para nosotros. Mateo perdió una posición de trabajo, una reputación, un sustento económico grande, pero se halló en Cristo, se encontró en Cristo, encontró su posición. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que pasar momentos de escasez, momentos de necesidad para encontrar nuestra posición en Cristo. Muchas veces vamos a tener que perderlo todo para encontrarlo todo. Como dijo el apóstol Pablo, lo estimo todo por basura con el fin de hallar a Cristo y conocerlo a Él. Hay cosas que vamos a mirar como basura, pero vamos a querer tener a Cristo. Amén. Qué tremendo. Bueno, Él se levantó y le siguió. Lo importante aquí es que Mateo le siguió. Se levantó, dejó todo, y la pregunta es esta: ¿qué tienes que dejar para seguir a Jesús? Entonces piensa en las cosas que hay que dejar para seguir ese llamado. Ojo que no estoy hablando de un llamado de salvación. Estoy hablando de un llamado para ser discípulo. Amén. ¿Cómo está el cafecito ahí en la casa? ¿Qué está tomando? ¿Qué está comiendo? ¿Cómo está el desayuno? Yo estoy a puro mate, así que estoy esperando
los pancitos que están ahí, las tortitas, los queques. Dice que él dejó todo lo que le impedía, se levantó, y eso es lo otro, te tienes que levantar. Levántate, levántate de la comodidad. A veces, amado, estamos muy cómodos. Pedimos la bendición de Dios, Señor, bendícenos, dame un trabajo, dame una casa, dame un vehículo. Y vemos en el tiempo que Dios te dio una casa, te dio un trabajo, te dio un vehículo, y ahora no te levanta. Aparte te dio hasta unos kilos de más. Y ahora está difícil levantarse, está difícil hacer la obra. A veces con esfuerzo, estábamos llegando el domingo al culto con esfuerzo. Estamos llegando el domingo al culto triste. Pero aquí Mateo escucha el llamado, lo deja todo, se levanta y lo sigue. Y aquí se cumple lo de Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde estuviere, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Qué tremendo, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Qué significa entonces seguir a Jesús? Seguir a Jesús aquí ya no significa ser parte de la multitud. Significa querer servir. Significa querer servirle. Significa querer estar donde Él está. Significa querer ser parte de lo que Él quiere hacer. Significa tener compromiso. Significa estar conectado con Jesús. Mateo le comienza a seguir porque le quería servir. Tremendo, ¿no? Entonces yo te animo en esta mañana a querer servir a Jesús, a querer servir al Maestro. Aleluya, que Él te pueda conectar. Yo sé que algunos de ustedes tienen sus congregaciones. Amén. En tu congregación toma la decisión de querer ser discípulo. Discípulo de tu pastor, querer ser un discípulo que sigue a Jesús y que forma parte del equipo de trabajo, que forma parte de la gente que está sirviendo. Porque aquí querer seguir es querer servir. Y ahí querer seguir es querer servir. Y ahí la palabra clave es obediencia. Es obediencia, amados, obediencia. Es obediencia. La escritura en otras versiones, en este mismo texto, dice así, que el que ama más su vida la pierde por desobediencia, pero el que obedece guarda su vida para vida eterna. Entonces el seguir a Jesús para servirle es obedecer. Una persona cuando obtiene salvación, gloria a Dios, ha sido salva. Por gracia, no tiene que hacer nada. Pero una vez que tú te tornas un discípulo, tienes que trabajar en su obra. Amén. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra del Señor? ¿Cuántos quieren servirle a Él? ¿Cuántos quieren, amado? Cuando hablo de servicio estoy diciendo literalmente servir, trabajar, ser obrero, esforzarse en la obra. Como dijo el pastor Mato el otro día, no debemos ser espectadores, debemos ser protagonistas. ¿Sí o no? Protagonistas. Gloria a Dios. Bien. Quizás esta es una palabra muy simple, hermano. Quizás es una palabra que no tiene no es la última revelación. No es la última chupada del mate, como diría alguien por ahí. Pero es una palabra que no se está cumpliendo muchas veces. Que no se está cumpliendo. Y dice, y mire lo posterior. Claro, Mateo dejó todo, se levantó, lo siguió. Y luego le hace un gran banquete. Le hace un gran banquete en su casa. Y había mucha gente de publicanos, de pecadores, que estaban a la mesa con ellos. Mire, lo de Mateo es espectacular.
espectacular lo de Mateo. Jesús llama a Mateo y Mateo lo que hace es que en su casa junta a sus amigos y a través de su influencia mucha gente también comienza a seguir a Jesús. Yo te quiero decir algo de parte de Dios. Tu casa no es solamente para que vivas tú. Tu casa no es solamente para que estés con tu esposo, con tus hijos. Tu casa es para recibir a la gente que va a venir a ti a seguir a Jesús junto contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas veces en tu casa recibiste gente que te hizo daño, que te perjudicó, que creíste que eran tus amigos, te traicionaron, gloria a Dios. Pero ahora tu casa se va a llevar de gente que es conocida como quizás publicano, como pecador, quizás como, no sé, con una mala fama, con una mala reputación, pero serán gente, escuche bien, que Dios estará conectando contigo para sentarse a la mesa junto a ti y tú mostrarles a Jesús. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Tu casa, como dice Pastor Kim, un pastor de Corea, tu casa es para mediar el Evangelio, para hacer un contacto con el cielo. Tu casa tiene que ser puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén? En tu casa la gente tiene que entrar un pedacito de cielo. Tu casa tiene que ser una puerta abierta que está conectada con la escalera del cielo donde los ángeles suben y bajan. Aleluya, gloria a Dios. Yo bendigo al Señor porque yo creo que en mi casa entre gente que se encuentra con Jesús, y mi oración es: Señor, conéctame con la gente que te quiere buscar, pero al mismo tiempo que mi casa sea una puerta del cielo, que cuando la gente entra a mi casa pueda conectarse con Jesús y que yo pueda llevarlo a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y Mateo hizo un banquete, hermano querido, hizo una comida ahí, y estaba Jesús en ese banquete, y estaban los discípulos de Jesús, pero estaban también los publicanos, estaban también los pecadores, estaba también la gente que no conocía a Jesús. Entonces te digo algo, tu casa va a ser un puente de conexión entre gente que no conoce, pero que quiere conocer a Jesús, y entre gente que conoce y puede discipular a nosotros y puede ayudar a otros. Tú eres ese puente, tú eres ese canal. Si tú estás recién llegando al Evangelio, tú puedes ser un puente para que otros lleguen y se encuentren con gente que le pueda discipular. Pero si tú llevas bastante tiempo y conoces a Jesús y fuiste formado ya, tú debes ahora hacer que tu casa sea un canal de bendición para otros que no le conocen, y tú ser ese discípulo que discipula a otro. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen esta mañana: mi casa se va a abrir para ser puerta del cielo? En mi casa va a haber una escalera de ángeles que suben y bajan, y sobre ellos el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Cuántos dicen en esta mañana, como dijo Daniel ahí: yo y mi casa serviremos al Señor? Amén. Ese es un dicho que tenemos nosotros los cristianos, pero que tu casa literalmente sirva al Señor, recibiendo personas que vienen para que tú las discipules, para que tú les enseñes el camino, para que tú les muestres la guía divina. No tengas temor, amado, no tengas temor, porque mucha gente dice: es que no sé quién va a entrar a mi casa. No, es que no va a entrar nadie que no haya enviado el Señor. Es que no va a entrar nadie que no sea Jesús que las haya llamado y que Jesús lo haya tocado, porque Jesús está ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen entonces: mi casa va a servir al Señor? Yo voy a ser ese Mateo que va a llevar gente a mi casa a un banquete. Amén. Hay que ser estratégicos, hermano. Mateo, yo no sé si lo habrá hecho conscientemente o no, pero yo creo que siempre Mateo estaba con gente. ¿Sabe qué? Una cosa interesante es siempre no perder las relaciones. A veces lo que nos pasa a nosotros es que nos colocamos religiosos. ¿En qué sentido? Llegamos al Evangelio y una vez que el Señor nos llama, después no queremos juntarnos con nadie porque todos los demás son pecadores. Bueno, ¿y usted no era pecador también? ¿Dios no te sacó de ahí? Entonces no queremos juntarnos con las otras personas ahora porque los otros son pecadores y nos pueden contaminar. Y bueno, si estás débil y vas a caer, mejor no te juntes, pero no los menosprecies. De vez en cuando igual tómate una oncecita. De vez en cuando comparte un fin de semana, un almuerzo.
sigue ahí en la relación con los primos, con los vecinos, con los amigos, porque tu responsabilidad luego es ser sal y luz para ellos y traerlos a tu casa a un banquete para mostrarles a Jesús. Entonces los fariseos estaban ahí, religiosos. Mire, eso demuestra dos actitudes. La actitud farisaica religiosa, que juzga, que condena, que critica, pero que no lleva a nadie a Jesús. Y la actitud de Mateo, que está llevando mucha gente a Jesús y está gozándose y está alegrándose y está comiendo, pero está llevando muchos a Jesús. Siempre va a haber gente que va a criticar, que va a hablar, pero que no va a hacer nada por la obra, que no va a hacer nada. Entonces Jesús los confronta y le dice: yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa que va a haber gente pecadora que va a venir a Jesús y va a haber que compartir con ellos, va a haber que comer con ellos. Y uno no puede, hermano querido, como los fariseos estaban ahí diciendo: no, estos son pecadores. Claro. Y ellos eran los más pecadores, pero solamente eran una generación de víboras. ¿Qué quiere decir? Que experimentaban su vida de fe en hipocresía, en engaño, en maldad. Bueno, estoy terminando. Sería bueno interactuar, así que escríbanme en su comentario. Yo voy a ver unos comentarios aquí para ver qué están diciendo ustedes e ir interactuando un poquito con ustedes, ¿ya? Voy a irme más arriba así porque vi unos comentarios de más arriba. A ver. Ahí, a ver, un poquito más arriba. Aquí dice nuestra hermana Karen Álvarez: amén, a dejar de ser de la multitud y empezar a seguir nuestro llamado. Justamente, mientras tú no te decides a seguir, a levantarte y a seguir a Jesús para servirle, nunca te vas a encontrar con el llamado de Dios para tu vida. Porque la recompensa que dice: el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, estará mi servidor. Dice: y el que me sirviere, mi Padre lo honrará. La honra de Dios ahí no es recursos materiales, no, sino que tú llegues a tu propósito, cumplas tu destino. Amén. Saludamos ahí a nuestra hermana Nancy. Aquí está. Mi hermana Andrea dice: está tomando mates a full. Pauli dice: esta palabra siempre confronta. Y la Margo dice: sí, seguimos igual. Bueno, ayúdanos, Señor. Servir es un privilegio, dice Pastor Matu. Daniela Andrea Rivera dice: amén, yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que se han ido conectando ahí. Mi hermana Ivonne Ulloa, bendiciones. A ver, Margot, amén, eso es lo que he experimentado en el Señor, el servir, y he visto su mano poderosa sobre mi vida. Amén. María Elena Opaso dice: sí, saludos Daniela. Andrea Rivera, Dios te bendiga. Ahí son familia. Pastora Martita Martínez, protagonistas. Aleluya. Francisco Julián Torres, Dios te bendiga, Francisco. Cevita, bendiciones. Bendiciones para tu vida. Wow, amén. ¿A qué le dijiste wow, amén? Mayerle, escríbenos por favor ahí para entender ese wow. Puros aplausos. Y aquí viene un comentario bueno que lo vi. A ver, aquí Mayerle, a ver. Debemos ser luz y la luz no brilla en donde hay más luz, sino en la oscuridad. Bien. Mi hermana Magdalena González, bendiciones. Ahí está Ingrid Pamela Ulloa. Buen día, Pastor Pablo, bendiciones. Mi hermana Patricia Abre dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y sabe usted que hay algo interesante ya, lo que dice nuestra hermana Patricia. Porque uno cuando está trabajando con personas, la persona sigue viendo al pecador. Sigue siendo, por ejemplo, al adúltero, al que traicionó a una esposa, o al que se droga, o al que robó, o al que engañó, o a alguien alejado de Dios. Pero la persona cuando está trabajando con ese que quiere venir a Jesús, sabe y conoce su grado de arrepentimiento. El apóstol Pablo dice: a nadie conocemos según la carne. Cuando alguien es llamado por Dios a través de Jesucristo, ya nosotros no podemos mirarlo como Él era antes, porque Él está en Cristo. ¿Sabe lo que pasó? Ayer pasó algo interesante.
estaba mi sobrina aquí en casa y estaban revisando algunas cosas, fotos antiguas, y de repente se encontró con una foto donde yo era más joven, quizá unos 25 años atrás, y vio fotos donde yo no conocía al Señor, y yo estaba con fotos donde estaba tomando quizás una cerveza o quizás fumando, y ella las vio y se sorprendió. ¿Por qué? Porque ella tiene 13 años, pero yo llevo, de que ella nació, yo ya estaba en el Evangelio. Entonces, amados, qué tremendo es cuando uno ve a una persona en las obras de la carne, uno dice, oh, qué tremendo, este es un pecador. Pero cuando uno lo ve a través de Jesús, uno puede ver la obra de arrepentimiento en esa persona. Y ya llevamos más de 20 años sin esas cosas. Porque un día vino Jesús y nos trajo arrepentimiento. Y nos trajo perdón de pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo no sé cómo era tu vida pasada, pero Dios te perdonó tus pecados, tú te arrepentiste, Él te lavó. Y ahora nosotros tenemos que ayudar a otros a venir a Él. Pero solamente los discípulos pueden formar más discípulos. Alguien que no se dejó discipular, alguien que no se dejó instruir, no puede. Andrea Gómez, sí pastor, tuve que morir y seguir muriendo a cosas que me alejan de Jesús, pero estoy dispuesta. Gloria a Dios, mi hermana Andrea, qué tremendo, ¿ah? Y saber más encima cuáles son esas cosas, es tremendo. Mi casa servirá al Señor, dice Maquita. Margo, yo doble parrita. ¿Yo doble parrita o doble parrilla? Nada más que decir, pero muy bueno, sin duda lo recibo con humildad. Amén. Dios te bendiga, Marguito. Yo y mi casa serviremos al Señor, mi hermana Carmen Gloria, Cristian Solís. Dios le bendiga, Pastor Margo. Doble parrilla hoy, pero bueno, lo recibo para mi vida. Amén. Reciba y tire toda la carne en la parrilla nomás. Mayerly, cuando llegamos a Dios, la religión le pone letrero a los pecadores. Debemos renovar nuestra mente y donde vemos pecado, ver una oportunidad de cumplir el llamado. Bien, Dios te bendiga. Amén, ahí estamos. Leí todos los comentarios para interactuar un poquito con ustedes y es una bendición poder leerles. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo la palabra. Pero como este es un mate para compartir, también yo al leer me edifico, me inspiro, me motivo. Amén. Así que bien, amados, misericordia quiero, la parte final. Los que están sanos no necesitan médico. Jesús dijo también, misericordia quiero y no sacrificio. Y no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. 3 cosas importantes. Número 1, los sanos no necesitan médico. ¿Quiénes eran los sanos? Los que no necesitaban a Jesús. Los fariseos creían que estaban sanos, que no necesitaban a Jesús. Pero los publicanos y los pecadores estaban más sanos porque se arrepintieron. Amén. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿A qué se llama eso? Porque tú puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero si tú no tienes misericordia de la gente que está viniendo a Él, ¿de qué vale tu sacrificio? ¿De qué vale todo lo que hiciste a fuerza humana o con cosas si no te importan las personas? Número 3, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No hay justo ni a un uno. No puedes ser justo por tu propia justicia. Pero Él vino a llamar a pecadores a que se arrepientan. Amén. Así que, qué tremendo el llamado de Mateo. Gloria a Dios. Para ir concluyendo en esta mañana, solo quiero dejar en claro, amados, que el llamado de Mateo es para ser un discípulo. Un discípulo se deja predicar, se deja bautizar. Que predicar es proclamar, conocer a Jesús. Luego se deja entrar en la comunión, que es el bautismo. Bautismo es morir y nacer a una nueva vida, pero también es entrar a la vida de fe, la comunión con el cuerpo de Cristo. Y luego se deja enseñar. Se sienta a los pies de Jesús para ser enseñado, para ser instruido. Mire, te digo algo, Mateo anduvo 3 años con Jesús, Jesús lo enseñó, lo instruyó, le dio la herramienta. Mateo escribió un libro tremendo, el Evangelio según San Mateo, que nos muestra a Jesús como rey. Pero después Mateo lo que hace es que él da su vida por causa de Jesús. Se transforma en un hombre que transmite todo lo que su maestro le enseñó. Cuando vemos que Jesús llama a los discípulos, los llama para estar con Él. Los atrae así
están con él y luego le dio autoridad, los envió a predicar la palabra. Cuando Jesús muere, todos los discípulos huyeron, pero cuando él se les presenta nuevamente, le dice: ya vengan. Les reprocha su incredulidad, su dureza de corazón, y luego que están con fe adorando y creyendo, ellos reconocen el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección. Le dice: tengo potestad en los cielos, tengo autoridad en la tierra, vayan y prediquen, hagan discípulos. Pero primero reciban el Espíritu Santo. Vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, Pedro predica, creen 3.000 personas, amados, se entregan. ¿Y quién cree usted que le está enseñando la palabra a ellos? ¿Quién cree usted que está por las casas yendo a estar con ellos? ¿Quién cree usted que se está sentando a la mesa con ellos? Ahí anda Mateo. Ahí andan los discípulos ahora, en el templo y en las casas. Así como Jesús anduvo en el templo, en la sinagoga, enseñando, y en las casas compartiendo y enseñando y haciendo sanidades, milagros y predicando, así ahora andaban los discípulos. Porque el discipulado no es transmisión de información, sino es transmisión de estilo de vida. Se transmite una vida. Amén. Así que sé discípulo de Jesucristo, pero conéctate con hombres que están haciendo la obra, con hombres que están trabajando en la misión. No gente que solo da información, que lee un libro y que luego lo enseña, sino con gente que está viviendo la vida de fe. Gente que está en el templo y por las casas. Esa es la vida de la obra, amados. Esa es la vida de fe. Gente que se conecta con personas, que entiende que la misericordia es mayor que el sacrificio, que entiende y se importa con personas, que sabe que hay personas enfermas que necesitan un médico que es Jesús, que sabe que hay pecadores que están viniendo al arrepentimiento. Esa gente ha caminado con Jesús y esa gente está llevando la obra y esa gente está en el movimiento apostólico más grande de este último tiempo. ¿Cuál es el movimiento apostólico? El que anuncia el Evangelio en el templo y por las casas. El apóstol Pablo dijo: y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros el Evangelio públicamente en el templo y por las casas. Amén. Un hombre de Dios que está que es discípulo de Cristo y que es enviado a hacer la obra, discípulo semejante a Cristo, enviado en la palabra apóstol. Jesús dice que llamó a los discípulos y luego los envió, y ahí cuando los envió los llamó apóstoles. Somos una generación de gente enviada a hacer la obra. Amén. Ese es el concepto, ese es el concepto. Así que, amados, vamos a orar, vamos a despedirlo. Padre, bendigo a mis hermanos amados, qué bendición poder estar con ellos, los que permanecieron, los que están ahí conectados. Los bendigo en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Que podamos aceptar el llamado para caminar como discípulos, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, el discipulado que te sigue, que te sirve, que te obedece, que tiene compromiso contigo, que dejemos todas esas cosas que nos están estorbando para el llamado. Que nos levantemos y te sigamos. En el nombre de Jesús. Y que nuestra casa nos sirva para mediar el Evangelio, para llevar el mensaje de Jesucristo. Que muchos entren a nuestras casas y se encuentren con el cielo, con Cristo en nuestro hogar, y que podamos discipular personas. En el nombre de Jesús. Señor, que podamos entender que una actitud religiosa no nos va a ayudar, sino una actitud de fe, Señor, para ser tus discípulos y hacer la obra. Que nos dejemos discipular, instruir, enseñar, porque un día tendremos que nosotros discipular, instruir y enseñar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Amén, amados. Un abrazo grande. Amados, saludamos ahí a Estefano. Estefano, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Mi hermana Mariela. Mariela, ¿sabes? Mariela, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno verte ahí. Rodrigo Mella, bendiciones, Rodrigo Mella. Saludamos a todos nuestros hermanos entonces. Gloria a Dios por la bendición. Cristian Solís también está ahí. Dios te bendiga, Cristian. Bendiciones, amados. Qué bendición poder estar juntos en esta mañana. Y mañana, si Dios le permite, nuevamente estamos para compartir un tiempo más en un mate con fe. Amén. Así que hoy fue una bendición. Mañana seguramente nuevamente estaremos alimentando nuestro espíritu. Así que un abrazo, bendiciones y gracia y paz del Señor Jesucristo. Amén.